Bueno, ¿qué onda, chavos? Ahora vamos a ir al otro ejercicio que es para la descarbonización de un engrane. Este ejercicio está en la hoja número 1 y en la hoja número 2 de materiales avanzados, ¿sí? Es el mismo problema. Entonces, ya lo vimos en clase, lo resolvimos, que cómo se tenía que hacer el procedimiento para poder encontrar la cantidad de carbono en un engrane, ¿ok? Entonces, la última parte de este problema dice demostrar este valor en Virtual Material Science de Wiley, ¿ok? Entonces, no les puse el enlace, pero así como lo tienen, nada más lo copian y lo pegan en su buscador, ¿va? Y es el primer enlace, aquí dice Wiley BMSE. Cuando ustedes lo abren van a observar diferentes pantallitas, ¿sí? La que más nos interesa en este caso es el que tiene los dientecitos de engrane, que dice aquí difusión. Entonces lo abrimos y el siguiente paso de aquí nos está dando unas tres opciones acerca de cómo queremos hacer esta difusión. Entonces podemos observar que si nosotros abrimos esta pestañita que dice difusión contra 1 sobre temperatura, nos va a graficar una especie pues de difusión dentro del material. Entonces podemos ir jugando cada uno de estos, pero el que más nos interesa es esta parte que dice longitud de difusión. Acuérdense que la longitud de difusión está dada por la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick es en estado no estacionario, es lo que vimos en clase. Pero bueno, aquí nos está pidiendo diferentes valores, por ejemplo, el valor de difusión, la temperatura, ya sea en grados centígrados o en Kelvin, la concentración de carbono inicial, la concentración de carbono en la superficie y el tiempo de recocido o de tratamiento térmico que se le da a esa aleación, ¿va? Entonces, si no mal recuerdo, vamos a hacer un ejemplo cualquiera, ¿va? Entonces, no vamos a ocupar estos problemas, estos datos de este problema, porque pues el objetivo es que ustedes lo sepan hacer, pero bueno, vamos a ocupar en esta ocasión los mismos valores. Entonces dice, un engrane de hierro carbono inicialmente contiene 0.45% en peso de carbono y se expone a una atmósfera que es de oxígeno, prácticamente libera carbono a 1500 grados, 1500 Kelvin. Entonces dice que inicialmente tiene 0.45, entonces le ponemos 0.45. Después dice que la temperatura en Kelvin son 1500, entonces le ponemos 1500, ¿va? Aquí concentración inicial de carbono y aquí tenemos la temperatura de recocido o de tratamiento térmico, ¿va? Después, en estas circunstancias, el carbono se difunde en la aleación y reacciona en la superficie con el oxígeno de la atmósfera. La concentración de carbono en la superficie se mantiene a 0%. Entonces aquí nos está diciendo en la superficie, entonces ponemos 0. Muy bien. Después dice en qué posición la concentración de carbono será 0.35 en peso después de un tratamiento de 12 horas. Entonces, el tiempo de difusión son 12 horas. Entonces, si nosotros hay que transformar esas horas a segundos, entonces hacen ahí su conversión y nos está diciendo que 12 horas nos está dando más o menos, bueno, son 43.200 segundos, entonces está convertido ya en segundos, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería este peso de carbono? Pero nos está dando el valor del coeficiente de difusión a esa temperatura, 1500 Kelvin. Dice que es de 7.1 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Esa es la difusión. Entonces, el valor de difusión es el valor de D. Cuando tenemos el valor de D, nada más ponemos 7.1 exponente a la menos 11. ¿Va? Cuando tenemos ese valor de exponente, nada más lo introducimos aquí, no aquí, que no es la inicial, sino el valor de D. Y ya después vamos a darle, cuando ya tenemos todo, estas dos no se tocan,
estos dos no se tocan, entonces le ponemos aquí añadir curva y nos sale un gráfico como este. Y si nosotros ponemos un cursor, ese cursor pues solamente puede irse encima, podemos ver la longitud de difusión a determinado peso de carbono, como por ejemplo aquí dice que 2.5 milímetros, la concentración de carbono es de 0.309, ¿ok? Entonces nos está pidiendo cuánto será la posición en la concentración de carbono cuando es 0.35, entonces hay que buscar ese 0.35. Más o menos por acá dice que el valor de peso de carbono es 0.349, o sea, casi 0.35%. Y dice que su longitud de difusión son 3 milímetros, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen este ejercicio a mano, como les enseñé en clase, van a observar que en 3 milímetros vamos a obtener esa concentración de carbono, ¿sí? Entonces, así se maneja este tipo de programa de Wiley. Entonces, lo que les pido en el problema es tomar una captura de pantalla. ¿Sí? Entonces tomamos una captura de pantalla y la pegamos en nuestro archivo que vamos a entregar, ¿no? En clase. Entonces, así, capturar pantalla y con eso, ¿ok? Y ya. Así es como se maneja este programa. Entonces vamos a regresar porque quiero que observen otros módulos de este programa que es de Wiley, que es de ciencia de materiales e ingeniería. Y aquí podemos observar un módulo que dice muestras a tensión y a compresión. En este módulo de pruebas de esfuerzo de formación, si nosotros le damos aquí, podemos observar que hay diferentes metales, diferentes aleaciones, polímeros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el titanio vamos a poner titanio y pueden ustedes observar que nos está dando su curva de esfuerzo de formación. Y aquí nos está dando como una simulación. Podemos también manejar este rombito y podemos observar la zona elástica, después la zona plástica y ya después la zona de fluencia cuando el material ya está roto. También podemos ponerle con aluminio. Es una aleación de aluminio que dice que se llama T351 y vemos que tiene una zona elástica, una zona plástica más o menos pronunciada y ya después el material empieza a romperse, que es una zona de fluencia. Por ejemplo, el acero carbono tiene una curva de esfuerzo de formación de este tipo y podemos ver la simulación aquí al ladito, ¿sí? ¿Qué sucede con los polímeros? Por ejemplo, vamos a escoger el nylon. En el nylon podemos observar pues precisamente esta parte, que es muy elástico, es como un chicle. Entonces tiene una zona plástica muy pequeñita y su zona de fluencia pues casi se va a cero cuando tenemos un esfuerzo de formación tan pronunciado, ¿va? Entonces pueden jugar con este módulo de esfuerzo de formación en esta página. Ya hay otro módulo muy interesante que es el de diagrama de fases. Entonces vamos al diagrama de fases y podemos observar que en el menú nos está dando dos diagramas de fase. Un diagrama de fase que se llama isomorfo o un diagrama de fases que es eutéctico. En el diagrama de fases isomorfo podemos observar que pues aquí está la fase sólida, la fase líquida y justamente en medio de esas dos fases podemos observar la mezcla líquido y sólido. Aquí podemos observar su microestructura, su micrografía, que también la podemos simular. Y nos está diciendo que la aleación es de antimonio bismuto, ¿ok? Entonces con este rombito yo puedo ir jugando y observen cómo cambia la micrografía, la simulación. Entonces, por ejemplo, aquí nada más estamos en la fase sólida, pero voy aumentando la composición de bismuto hasta llegar a la fase líquida más la fase sólida y observen cómo la micrografía o los granos
de este material empiezan a deshacerse. Ya empiezan a deshacerse hasta que llegamos a la zona completamente líquida. Pueden ustedes jugar con este rombo, y esto también les ayuda muchísimo a entender lo que es la regla de la palanca. ¿Por qué? Porque aquí les aparece un cuadrito de color azul, y entonces pueden aplicar regla de la palanca como lo que vimos en clase. Entonces le dan aquí, por ejemplo, doble clic, y pueden ustedes manejar la concentración de este material isomorfo, que dijimos que los materiales que tienen este tipo de curvas son materiales que son aleaciones ilimitadas, como la de cobre-níquel, si se acuerdan, siguiendo las reglas de Hum-Rothery. Entonces, por ejemplo, aquí le damos en el rombo y la micrografía, podemos observar que los puntitos de color azul es el bismuto, porque si yo voy aumentando la concentración de bismuto, se van llenando de puntitos azules, ¿va? Hasta obtener 100% bismuto, y entonces por eso es completamente azul. O si me voy hacia la izquierda, puedo observar que es completamente antimonio, por eso es de color rojo. Y justamente aquí en medio pues tenemos una mezcla de fases sólidas, ¿va? Bueno, podemos tener esta fase isomorfa o podemos tener un diagrama eutéctico. ¿Qué significa que sea un diagrama eutéctico? Un punto eutéctico en un diagrama de fases son estos puntos que observamos aquí. Aquí está completamente líquido, y en este punto eutéctico, si nosotros vamos hacia abajo, vamos a obtener una fase completamente sólida. Entonces, un punto eutéctico pasa de una fase líquida a una fase completamente sólida. No pasa como en este punto. Es líquido, luego líquido más sólido y luego completamente sólido. Un punto eutéctico pasa de líquido a sólido, así, sin más. Entonces dice que esta aleación es de, vamos a ver, es de plomo con estaño. Y creo que también les puse este diagrama de fases en un ejercicio cuando hicimos regla de la palanca. Entonces pueden ustedes practicar regla de la palanca, porque va a venir un ejercicio a resolver en el examen, ¿ok? De la primera unidad. Entonces aquí tenemos una fase alfa, completamente alfa, dos fases sólidas, alfa, beta, y aquí tenemos un pedacito de beta. Tenemos aquí la fase alfa más líquida, beta más líquida, y una fase completamente líquida aquí. Entonces podemos ir jugando con la micrografía y con la composición. Aquí nada más nos permite ver cómo va cambiando la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿va? Entonces así es como se maneja este tipo de programa de Wiley, ¿va? Bueno, espero que no haya ninguna duda. Si hay duda, pues lo vemos el día jueves, ¿ok? Entonces no se les olvide que es en esta parte de difusión, de longitud de difusión, y llenamos los datos, ¿va? Bueno.